Estimados alumnos, muy buenas tardes. Vamos a proceder hoy a la clase virtual para las secciones C y D del curso Derecho Mercantil 3, 10º semestre, Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el objetivo de hoy es presentarles la figura del fideicomiso. Fideicomiso, que si lo fide quiere decir fe, y comiso, comisión, encargo de confianza, comisión de confianza. Es una figura en la cual una persona le entrega determinados bienes a otra para que ésta haga o cumpla las instrucciones o el fin para el cual fue constituido ese fideicomiso o ese encargo, esa figura. En inglés se llama el trust. Trust, que quiere decir confianza. Si ustedes ven los billetes de dólar, lo que dice la leyenda que traen es In God we trust. En Dios confiamos. En Dios confiamos. Trust es confianza. Entonces, lo que estoy haciendo yo es entregándole mi patrimonio o parte de mi patrimonio a una persona que se llama fiduciaria, que es el que ejerce el encargo de confianza o de fe. Yo soy el fideicomitente, que es el que entrega los bienes y los destina a un fin específico. Vamos a ver qué tipos de fideicomisos hay. Y el beneficiario se llama fideicomisario. Esas son las tres figuras principales que tiene el fideicomiso. El fideicomitente, que es el propietario o el que tiene la posibilidad de transmitir esos bienes al fiduciario, que lo recibe, pero es un patrimonio afecto a un fin. Ese fin es el que disponga el fideicomitente. Y puede ser devolvérselos al fideicomitente, en cuyo caso el fideicomitente tendría también la calidad de fideicomisario, beneficiario del fideicomiso. Al terminar el plazo, usted me devuelve los bienes. O entregárselos a los fideicomisarios definitivos, que son los beneficiarios del fideicomiso. Si yo quiero favorecer a mis nietos con una propiedad, yo se la entrego a un banco, porque en Guatemala solo los bancos pueden ejercer la figura del fiduciario. No se le puede entregar a un particular. Muchas personas lo hacen, pero eso no es un fideicomiso legal. Le entrego los bienes a mi hermano para que se los dé a mis hijos cuando yo me muera. El problema es que puede ser que mi hermano se muera antes que yo, que mi hermano cambie de parecer, o que a mi hermano le embarguen sus bienes y entre esos bienes se va a ir el patrimonio que yo le entregué para que se lo entregara a mis hijos. Y al final puede ser que se ponga en riesgo el fin para el cual fue dispuesto ese encargo de confianza que le hice yo a mi hermano. Entonces, para evitar esos riesgos, la legislación guatemalteca permite que únicamente los bancos del sistema autorizados guatemalteco, por el sistema bancario guatemalteco, puedan ser fiduciarios, ¿verdad? Al fideicomitente lo que le pide la legislación guatemalteca es que tenga la libre disposición de los bienes que va a entregar en fideicomiso. Y al fideicomisario que en el momento en que se deba cumplir el fin del fideicomiso o devolver los bienes, exista o esté presente. Y pueda ser determinado o determinable. Si quieren, tal vez valdría la pena para ilustrar este tema. Sé que tienen examen, compañeros. La Secretaría de la Facultad y las autoridades de la Facultad indicaron que no había suspensión de clase con motivo de los exámenes. Si ahorita no quieren ver la clase, no es ningún problema. La guardan y la pueden ver en el momento en que a ustedes les convenga, ¿verdad? Yo cumplo con impartir la clase en el horario establecido y ustedes la pueden ver a su conveniencia, en el horario que sea conveniente. Voy a dar clase el día de hoy y el día jueves. Lo que sí es que solo voy a dar una clase para que ustedes tengan la oportunidad de guardarla o verla en el momento en que sea necesario, conveniente para ustedes. Sé que tienen examen, las instrucciones que tengo de la facultad es que no se suspendan las clases, y si hay algún otro comentario en ese sentido de que no les parece, pues yo con mucho gusto, yo voy a dar la clase y la guardo. Si la quieren ver más tarde, son bienvenidos a verla, ¿verdad? No hay suspensión de clases por motivo de los exámenes, son las instrucciones de la facultad. Espero que ya no haya más comentarios de ese tipo en la clase porque solo nos quitan atención en lo que verdaderamente es importante, que es transmitir el proceso de enseñanza-aprendizaje, es lo que estamos tratando de
de cumplir. Estuardo, sé que tienen examen. Aifán Alejandra también sé que tienen examen. ¿Quién otro está consultando al respecto? Y como les digo, pueden ver la clase en el momento en que a ustedes les resulte conveniente. Les decía que qué le pide la ley primero vamos a las características del contrato. Fideicomiso está definido en el artículo 766 del Código de Comercio. Y dice características. El fideicomitente es el propietario, transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. O sea, yo no se los entrego para que el fiduciario haga lo que quiera con los bienes. Pero se los transmito para determinados fines. Mire, yo quiero que con esta casa que yo le estoy entregando, usted se la entregue dentro de 30 años a mis herederos, a mis hijos o a mis nietos. O, les decía, hay un caso famoso de fideicomiso. Alfredo Nobel fallece y era el inventor de la dinamita. Y entonces él quiso dejar un legado para la humanidad. Dijo, yo quiero establecer un premio para los mejores científicos, médicos, matemáticos del mundo. Entonces yo voy a dejar mis bienes o parte de mis bienes en un fondo que va a ser administrado va a ser un fondo que los productos de ese fondo son los que se van a utilizar para dar el premio. El fondo tiene que permanecer. El valor de mis bienes que se vendan y con eso se hace un fondo que va a producir intereses. Los intereses van a servir para financiar un premio que se va a dar anualmente al mejor médico, al mejor físico, al mejor matemático, al mejor químico, etc. Y eso lo va a administrar un comité que se llama el Comité del Premio Nobel. Y van a estar, el beneficiario de ese fideicomiso va a ser la persona que ese comité del Premio Nobel designe como ganador de ese año. Y a esa persona le va a corresponder un premio de tantas coronas suecas o lo que fuera el dinero que se había designado para el efecto. Y entonces eso funciona durante todos estos años a través de un fideicomiso. ¿Qué es lo que tiene que hacer el administrador de ese fideicomiso? Pues tener los fondos invertidos en la mejor forma posible para que produzcan réditos y que con esos réditos se pueda financiar el premio Nobel que se concede a todos los ganadores que el comité designa. ¿Y quién es el comité? Pues va a estar presidido por el rey de Suecia, va a haber, me imagino que están determinados académicos de la Real Academia Sueca de Ciencias y ellos son los encargados de designar quién es el beneficiario de cada año del premio. Después, como Suecia y Noruega estaban juntos, en un momento dado, se separa el reino de Suecia y Noruega se queda con el Premio Nobel de la Paz y ese es otro comité presidido por el rey de Noruega que selecciona al Premio Nobel de la Paz. Pero es el mismo sistema, ¿verdad? De que con esos fondos que provienen de la herencia de Alfredo Nobel se crea un fideicomiso, un fondo para reinvertirlo y que con los intereses, los réditos que ese dinero genere, se financia anualmente el pago del Premio Nobel. Aquí hay una pregunta de María Mercedes. Muchas gracias. En el caso de la compra de un bien inmueble de naturaleza comercial, por ejemplo, puede constituirse un fideicomiso de inversión, de manera que el banco se garantice el pago de la hipoteca por medio de la administración del inmueble y este se paga básicamente, ya no puedo seguir leyendo ahí. Está un poquito larga su comentario, pero vamos a llegar a eso, María Mercedes. Téngame un poquito de paciencia porque tenemos que comenzar por los conceptos básicos. Tal vez le corregiría yo, el fideicomiso de inversión no es la figura que usted quiere señalar. El fideicomiso que usted dice es un fideicomiso de garantía, me parece, por donde va su pregunta. El de inversión le permite al fiduciario vender el bien y con eso invertir en algunas instrucciones que le haya dado el fideicomitente. El de garantía, porque son 3 clases de fideicomisos. El de inversión, venda los bienes e inviértalos en tales fines. Y el producto de eso, por ejemplo, el caso de Alfredo Nobel, probablemente era un fideicomiso de inversión, vendan mi herencia
No está cargando permítame un segundito. No está cargando, sí está, ahora sí parece que ya está cargando la batería, sí. Me avisó que antes me estaba acabando la batería, perdone. Entonces, el caso de Alfredo Nobel, les decía, es un fideicomiso de inversión. Venda los bienes, cree un fondo y ese fondo inviértalo en bonos del tesoro, en valores de primer orden. Y esos réditos, esos intereses son los que usted va a designar. Conserve el capital para que no se acabe, para que siempre pueda haber premios Nobel. Y entonces vamos a lograr conservar ese patrimonio para que siempre haya intereses que se puedan utilizar en pagar el premio Nobel a todas las diferentes disciplinas que se han establecido. Ahí está. El otro tipo de fideicomiso se llama de garantía, que es, le entrego mi casa y si yo no pago el préstamo a tal banco, usted venda la casa y le paga la hipoteca que tengo sobre la casa a favor de tal banco. O si yo no pago el préstamo, ¿verdad? Usted venda la casa en subasta ante notario, no es un juzgado, ¿verdad? Sino que es un procedimiento más privado. Venda el inmueble y con ese producto primero cóbrese sus honorarios. Después pague los intereses. Perdón, los gastos de la subasta. Después los intereses. Después el capital. Y si sobra algo me lo devuelve a mí como dueño del inmueble que se lo estoy entregando para que usted ejerza las funciones de fideicomiso en garantía. Y el otro es el de administración, que es, le entrego mi casa, alquílela. Y con las rentas me las va guardando o va a hacer tal cosa. Dele de comer o provea para el sostenimiento de un hijo que tengo enfermo, o para un asilo de ancianos, o déselo a la Universidad de San Carlos, o déselo a la Cruz Roja, los réditos. Y después en 20 años me devuelve a mi casa, o se la devuelve a mis herederos. Ese sería el de administración. O sea, son básicamente 3 clases de fideicomiso. Ya me hizo María Mercedes anticipar las clases de fideicomiso, pero está bien. Y le agradezco su pregunta. No sé si ese era, alguien preguntó de administración, no sé si fue María Mercedes o alguien, pero sí, esas son las clases de fideicomiso. Pero vamos un poquito más despacio. 766, ¿verdad? Y el segundo párrafo del 766 dice, el fiduciario recibe los bienes con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Lo que puede hacer el fiduciario es realizar los actos necesarios para cumplir los fines del fideicomiso. Ustedes conocen el domo en Guatemala, el domo, que es de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Antes del domo ahí era o el velódromo o la Plaza de Toros, creo que era la Plaza de Toros. Entonces la Confederación construye el domo, pero para construir el domo necesitaba dinero. Y entonces dice, y además querían que ese dinero no se gastara, por ejemplo, en sueldos o en viajes, etcétera, sino que se invirtiera en el mantenimiento del domo para que se mantuviera bien. Entonces se lo entrega, la Confederación construye el domo, probablemente con financiamiento de un banco, y le entregan a otro banco, porque no debe ser el mismo banco el del fideicomiso que el del... No puede coincidir la figura del fiduciario con el del fideicomisario, ¿verdad? El beneficiario no debe ser el mismo banco que sea el que administra el fideicomiso. Y entonces, o que maneja el fideicomiso. Y entonces se lo entregan con con instrucciones de que todos los ingresos que se obtengan por el alquiler del domo o por las entradas al domo, se reinviertan o se utilicen para pagar los gastos de mantenimiento y de reparaciones que necesite el domo, y el resto se vaya guardando. Bueno, se pague el préstamo probablemente que tenía la Confederación para poder construir el domo, y el resto, mantenimiento, pago de préstamos, y el resto se le guarde a la Confederación o se le entrega a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que es la dueña. Pero que primero se pague el crédito que se usó para construir el domo. Segundo, que se den los gastos de operación determinados del domo y las reparaciones del domo para mantenerlo en óptimas condiciones, y que el resto, si hay algún excedente, se le traslade a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por un plazo determinado.
Vencido el plazo, se le tiene que devolver a la CONFEDE, a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la propiedad plena del bien cuando se venza el fideicomiso. Y el máximo del plazo del fideicomiso, lo vamos a ver más adelante, son 25 o 50. Vamos a ver ahorita el plazo, porque hay diferentes dependiendo de quién es el beneficiario. El fideicomitente, ¿quién es? Es el dueño, el propietario de un bien o de varios bienes. ¿Qué debe tener el fideicomitente conforme el 767? Debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes y el fideicomisario para adquirir el provecho del fideicomiso. Debe tener capacidad de goce el fideicomisario. Puede ser una persona incapaz, puede ser una asociación, puede ser la Universidad de San Carlos, la Cruz Roja, la Municipalidad de Guatemala, o la Sociedad Protectora del Niño, o la Sociedad Protectora de Animales, que yo quiero favorecer con que sea el beneficiario, o el ganador de la beca que estoy estableciendo en la Universidad de San Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que estoy dejando una cantidad de dinero para que se constituya una beca que va a seleccionar. ¿Quién la va a seleccionar? Ah, bueno, que la seleccione la Junta Directiva de la Facultad de Derecho, ¿verdad? Entonces, pero el beneficiario, el fideicomisario, va a ser la persona que tenga posibilidad de adquirir el provecho del fideicomiso. Tiene que tener capacidad de goce. El que no puede heredar por incapacidad o indignidad no puede ser fideicomisario de un fideicomiso testamentario. ¿Cuáles son las causas de incapacidad o indignidad? Por favor, váyanse al Código Civil y busquen en el derecho sucesorio las causas de indignidad o incapacidad. Por ejemplo, van a ver ustedes que en el proceso sucesorio dice si alguien atentó contra la vida del causante, no puede ser heredero, ¿verdad? Solo les voy a dar el artículo para que ustedes puedan ir ahí al derecho sucesorio y vean que si yo no puedo ser heredero, tampoco puedo ser fideicomisario de un fideicomiso testamentario. Vamos a ver si encuentro aquí la sucesión. Derechos reales, testamentos, sucesiones, aquí está. Incapacidades para suceder, artículo 924 del Código Civil. Ahí van a encontrar, por ejemplo, que son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad, el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge, conviviente de hecho o hermanos de ella. Esta causa de indignidad subsistirá, no obstante, la gracia acordada al criminal o la prescripción de la pena. Y hay otros casos ahí de sucesión. El que ejerciere violencia sobre el notario o testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o de cualquier otra persona. Entonces, por ejemplo, esos son los casos de indignidad para suceder. Si estoy comprendido en esos casos, yo no puedo ser fideicomisario de un fideicomiso testamentario, porque también vamos a ver que el fideicomiso se puede constituir por contrato y por testamento. Creo que el de Alfredo Nobel fue por testamento. Fiduciario. Bueno, por los menores incapaces o ausentes, también en el 767, pueden constituir fideicomisos sus representantes legales con autorización judicial. Puede también constituirse por apoderado con facultad especial. O sea, puede representar a un menor, a un incapaz o a un ausente, su representante legal, el padre o tutor en ejercicio de la patria potestad, pero necesita una autorización judicial porque en realidad se están disponiendo los bienes del ausente, incapaz o menor de edad. Y aquí también voy a tocar el tema del fideicomiso de bienes públicos. No es aconsejable que se realicen fideicomisos con fondos del Estado, porque muchas veces por la vía del fideicomiso, el fideicomiso es una figura muy noble, pero depende de quién es el fideicomitente. Porque si yo soy, por ejemplo, el ICS y tengo a mi cargo la administración de los fondos del IBS, que es una gran cantidad de dinero, y dispongo que con ese dinero yo voy a destinarlo a construir carreteras o hacer una lotificación o hacer un negocio comercial de riesgo, que la Junta Directiva del ICS disponga a hacer eso para obtener algún beneficio para el ICS, supuestamente. Pero eso no es el fin para el cual el ICS está constituido, ni el fin para el cual esos fondos del IBS están destinados. Entonces ahí la Junta Directiva estaría variando el destino de los fondos del IBS, que son para mantener las pensiones de los pensionados de invalidez, vejez y sobrevivencia.
Ya hubo un caso así en donde el ICS constituyó un fideicomiso y se pusieron a hacer una notificación en Chimaltenango, que fracasó y todo ese dinero se perdió. A consecuencia de eso, el banco, los personeros y la junta directiva del ICS enfrentaron procesos penales porque se utilizó la figura del fideicomiso para desviar fondos que estaban destinados a un proceso determinado. Pero el problema no es el fideicomiso. El problema es que el fideicomitente, la junta directiva del ICS, no debió haber tomado una decisión de esa naturaleza porque no estaba conforme a las leyes y a los estatutos del ICS, ¿verdad? Y el banco que se hizo cargo de ese fideicomiso como fiduciario no debiera haber tomado ese encargo porque estaba utilizándose para desviar fondos que eran del IBS. Entonces, la figura es muy sana y si se respetan los fines y las leyes orgánicas de la institución propietaria del dinero, pues estaría muy bien. Pero no se puede desviar el destino de los fondos públicos y hay que ser muy cuidadoso a ese respecto. Hubo un caso famoso bueno en Guatemala cuando fue el terremoto. El Banco Centroamericano o el Banco Mundial le dio un fideicomiso, constituyó un fideicomiso en favor del BAMBI para que el BAMBI diera créditos de vivienda con intereses bajos. El Banco Mundial o el Banco Centroamericano, creo que los dos le dieron, digamos, en aquella época serían 10 millones de quetzales para que el Banco BAMBI, el Banco de la Vivienda, le diera créditos de reconstrucción a las personas cuya vivienda se había dañado con el terremoto al 4%. Y entonces, terminado ¿cuál era la función del BAMBI? Calificar los préstamos, calificar a los deudores, otorgar los créditos con garantía hipotecaria y una vez cobrado, devolverle su dinero al Banco Mundial, los 10 millones. Más los intereses que hubiera, deduciendo los gastos que tuviera el BAMBI para ejercer esa función. Ese fue un caso exitoso de fideicomiso que digamos, fue beneficioso. O sea, el fideicomiso por sí es una entidad muy buena, es un encargo de confianza muy bueno. Por supuesto, como con cualquier otra cosa, no se puede utilizar para desviar los fondos para los cuales está un patrimonio destinado. Fiduciarios. ¿Quiénes pueden ser fiduciarios? Solo podrán ser fiduciarios los bancos establecidos en el país. Y las instituciones de crédito podrán asimismo actuar como fiduciarios después de haber sido autorizadas especialmente para ello por la Junta Monetaria. O sea, los bancos y las instituciones de crédito, o sea, las financieras, siempre que estén autorizadas para actuar como fiduciarios por la Junta Monetaria. ¿Fideicomisario quién puede ser? Puede ser cualquier persona que en el momento que de acuerdo con el fideicomiso le corresponda entrar a beneficiarse del mismo, tenga capacidad para adquirir derechos. Fíjense que Alfredo Nobel se murió hace más de 100 años. Y hoy, este año, digamos, van a nombrar los premios Nobel de las diferentes disciplinas. Seguramente no habían nacido ninguno de los premios Nobel cuando se constituyó ese fideicomiso, pero en el momento en que van a recibir el premio, conforme las normas que dejó Alfredo Nobel establecidas, que fuera el Comité de Ciencias o la Academia de Ciencias Sueca la que otorgara esos premios, conforme determinado reglamento, y estas personas ya están en capacidad de recibir recibir su premio, de adquirir ese derecho, entonces lo pueden recibir, porque no es necesario para la validez del fideicomiso que el fiduciario sea individualmente designado en el mismo. Alfredo Nobel no sabía quién iba a ser el premio Nobel de Medicina 2022. Pero siempre que en el documento constitutivo del fideicomiso se establezcan normas o reglas para su determinación posterior. Se va a recibir el premio cada año la persona escogida por la Academia de Ciencias de Suecia. O va a recibir la beca la persona o las personas, los estudiantes que obtengan determinados punteos en el promedio del año anterior en la Universidad de San Carlos. O los que la junta directiva considere como mejores estudiantes o con mejor rendimiento y que tengan la necesidad conforme estos normas, ¿verdad? O estos reglamentos que se establecen. Entonces, no están determinados los beneficiarios, sino son determinables. Yo puedo dejarle para mis bisnietos. Bueno, las personas que cuando se tenga que entregar el fideicomiso tengan la calidad de bisnietos del fideicomitente que entregó sus bienes para que a sus bisnietos les entregaran
producto de esa, o ese ahorro, o esa cantidad de dinero, o esos bienes que están ahí en fideicomiso. El fideicomitente, o sea, el que establece el fideicomiso, podrá designarse a sí mismo como fideicomisario. Esos bienes me los devuelven. O ese dinero que usted venda el edificio, inviértalo y dentro de 20 años me devuelve el dinero. Y si yo no estoy, déselos a mis herederos. Entonces yo puedo ser el fideicomitente y puedo también ser el fideicomisario. El fiduciario nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. No puede coincidir el banco que está administrando el fideicomiso o manejando el fideicomiso, o es el encargado, el que recibe los bienes, y él va a ser el beneficiario, ¿verdad? Y aquí sí hay que decir algo. Muchas veces, por ejemplo, Banco Granite Thompson es el fiduciario. O digamos, le voy a poner un ejemplo que más o menos, ¿verdad? Yo tengo una casa y me dan un préstamo sobre esa casa. ¿Quién me da el préstamo? El Banco Granite Thompson. Entonces yo constituyo hipoteca y además el banco me dice, mire, la verdad es que es muy complicado ir al juzgado, me voy a tardar 7 años en que camine un juicio en vía de apremio, en el ejecutivo en la vía de apremio, un proceso de ejecución en la vía de apremio, porque me pueden interponer un montón de excepciones, me devuelven la cédula, se tarda demasiado el proceso. Cuando yo vengo a recuperar la casa, esa casa ya los intereses se elevaron tanto que ya la casa ya no cubre el valor del préstamo más intereses y costas. A mí no me interesa. Entonces yo, Banco GIT, le doy el préstamo, pero le pido a usted, como condición del préstamo, que usted me constituya hipoteca sobre el bien, pero que además le entregue el bien a un fideicomiso de garantía. Para que si usted no me paga, el fiduciario del fideicomiso de garantía remate ese bien en subasta ante notario, no ante el juzgado, sino en una subasta privada ante notario, y se cobren los honorarios del fiduciario, o sea, los honorarios que cobra el banco como fiduciario, o la entidad de crédito autorizada para actuar como fiduciario, los gastos de la subasta, pague los intereses hasta la fecha en que se hace la subasta, y del precio de la subasta pague el crédito. Y si sobra algo, se lo devuelva al dueño original del bien. Esto se usa y funciona. El vicio que yo veo en la práctica guatemalteca es que no debe ser la financiera GIT, no debe ser el fiduciario donde el banco GIT es el fideicomisario. Porque si vemos este artículo 769 dice, el fiduciario nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. Es cierto que la financiera es una persona jurídica y el banco es otra persona jurídica, pero los dos pertenecen a un mismo grupo financiero. Entonces, lo que yo considero sano, porque esto pudiera ser nulo, este acuerdo de que financiera GIT saque en pública subasta la casa y le pague al banco GIT. Y estoy diciendo ese nombre como pudiera decir otro nombre de banco, ¿verdad? No debe ser el fiduciario encargado del fideicomiso de garantía y el fideicomisario no deben pertenecer al mismo grupo financiero, porque alguien pudiera alegar nulidad de ese fideicomiso. Se los dejo porque yo creo que en la práctica se comete muchas veces esa... Así, el fiduciario que sea mi financiera, o que sea el acreedor sea la financiera y el banco sea el fiduciario, ¿verdad? Puede en un momento dado, a mi juicio, incurrirse en una nulidad de este artículo, conforme a este artículo 769, el último párrafo. Constitución del fideicomiso puede constituirse por contrato entre el fideicomitente y el fiduciario. Te entrego mis bienes para determinados fines por este plazo y yo, fiduciario, me comprometo a cumplir. Los recibo los bienes, no son míos, son de un fideicomiso, tienen un fin específico durante un plazo determinado. Y yo, fiduciario, me comprometo a cumplir con esos fines, recibo los bienes y me obligo a realizar las instrucciones que el fideicomitente me está ordenando. O puedo dejarlo en mi testamento, como hizo Alfredo Nobel. Mis bienes véndanlos, constituyan un fondo y con ese fondo financien un premio anual para determinadas disciplinas que la Academia de Ciencias de Suecia va a designar quién es el ganador cada año.
Contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública, o sea que es un contrato formal. Ver artículo 1791 del Código Civil, tengo yo aquí una anotación. Vamos a ver qué dice el 1791 del Código Civil. Artículo 1791. El contrato de compraventa queda perfecto entre las partes desde el momento en que se convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Bueno, me imagino que aquí estamos viendo si el contrato es formal o es consensual o es real. Aquí lo que nos está diciendo es que el contrato es formal, porque requiere determinada formalidad, como es la escritura pública. Debe constar en escritura pública. Y además dice, en el acto de suscribirse debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto o consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Cuando se celebra un contrato de fideicomiso, las partes son fideicomitente, el que tiene la potestad de transmitir los bienes, y el fiduciario, que es el que tiene la potestad de recibir los bienes en fideicomiso. Tiene que ser un banco o una entidad financiera autorizada por para la Junta Monetaria, una institución de crédito, ¿verdad? Y debe consignarse la aceptación del fiduciario, que se obliga a cumplir los fines del fideicomiso y que lo recibe en fideicomiso, no son de él, tienen un fin determinado, se llama un patrimonio afecto. Ese patrimonio que le estoy entregando tiene un fin determinado. Es el domo de la Confederación Deportiva Autónoma, pero se va a usar para, usted lo va a administrar durante 20 años y va a pagarle al Banco Industrial el préstamo que dio para construir el domo. Los ingresos también los va a utilizar para pagar sueldos del personal encargado de la operación del domo y del mantenimiento. Y cualquier remanente se lo va a guardar a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala o se lo va a transferir mensualmente para otros usos. Pero primero pago el crédito y operación del domo, para que no se quede el domo en abandono, ¿verdad? Y hay que poner el valor estimativo de los bienes. ¿Cuánto valen? ¿En cuánto se estiman los bienes que se le están trasladando al fiduciario? Los jueces de primera instancia al ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, realmente ahora no sería opinión favorable del Ministerio Público, sino de la Procuraduría General de la Nación, porque se recuerdan ustedes que el Ministerio Público antes era el Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación eran una sola entidad. El Ministerio Público se quedó después como el ente encargado de la persecución penal y las funciones de Procuraduría General de la Nación le corresponden a la Procuraduría General de la Nación, que tiene que representar a los intereses de ausentes, menores e incapaces y del Estado de Guatemala. Entonces aquí, con la opinión favorable, sería de la Procuraduría General de la Nación, podrán constituir fideicomisos en los casos en que por ley puedan designar personas que El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. Por ejemplo, yo tengo que administrar bienes de menores, o de incapaces, o de ausentes. Puedo constituir ese encargo, se lo puedo dar yo a un banco, previa opinión de la Procuraduría General de la Nación, porque como seguramente si son bienes que están siendo administrados por alguien que no es el dueño, es porque son bienes de menores, incapaces o ausentes. Entonces necesito esa autorización o esa opinión favorable del Ministerio, de la Procuraduría General de la Nación, y los jueces que están administrando los bienes de menores, incapaces o ausentes pueden constituir un fideicomiso. Este fiduciario nombrado judicialmente solo puede ser un fideicomiso de administración. Les dije que había 3 clases de fideicomiso. De garantía, te entrego mis bienes para que si yo no pago mis deudas, lo vendas en pública subasta, pagues tus honorarios, cobres tus honorarios, pagues los gastos de la subasta, pagues intereses, pagues capital y si sobra algo se lo entregues al fideicomitente que te entregó los bienes, ¿verdad? O a sus herederos. Fideicomiso de inversión. Te entrego estos bienes para que los vendas y con ese producto hagas esto y esto y esto. Lo pongas en un fondo para dar un premio Nobel o para dar becas
o se lo entregues a la Universidad de San Carlos, o se lo entregues a mis herederos, o a la Asociación de Protectora del Niño o Protectora de Animales, a lo que yo quiera, ¿verdad? Ese es el de inversión. Y el otro, que es el de administración, te los entrego durante un plazo, todos tienen plazo, te los entrego durante un plazo de 20, 25 años, recibe las rentas, impuestos, págale al contador, se los guardas al fideicomitente o a los herederos del fideicomitente, o se los entregas para mantener a una persona que es incapaz o ausente, o para la Universidad de San Carlos, o para quien sea el fideicomisario designado por el fideicomitente. Espero que se entienda. Pero no puede venderlos. Este administrador judicial de los bienes no los puede vender ni por pública subasta, ni como que si fuera fideicomiso de inversión. Artículo 772. Inventario y avalúo. Reconocida la legitimidad de un testamento en que se establezca fideicomiso, se efectuará inventario y avalúo de los bienes fideicometidos con intervención del fiduciario. O sea, el fiduciario tiene que recibir los bienes que le están entregando en fideicomiso y poner cuáles son los bienes y qué valor tienen. Designación innominada. Si en el testamento no se designa nominalmente al fiduciario, Alfredo Nobel dice, bueno, creen un fideicomiso, vendan mis bienes y crean el fondo para financiar el premio Nobel. Pero no dijo quién iba a ser el banco fiduciario o el encargado de eso, ¿verdad? El juez nombrará al que proponga el fideicomisario y en su defecto el juez hará la designación. En el caso del premio Nobel no se sabía quiénes iban a ser los fideicomisarios. A lo mejor no conozco la estructura legal, a lo mejor el fideicomisario es el comité de la Academia de Ciencias de Suecia. Y entonces ese será el que tendrá que designar quién es el fiduciario, qué banco va a administrar esos bienes. No puede ser el mismo fideicomisario, no puede ser la Academia de Ciencias Suecas, ni el acreedor del fideicomitente. Tiene que ser el que diga el juez, propuesto por el fideicomisario, y si no hay fideicomisario en ese momento, el juez hará la designación. Yo dejo mis bienes en testamento y digo, esos entréguelos a mis nietos, y yo todavía no tengo nietos. Entonces, como no hay quien proponga, los fideicomisarios van a ser los nietos, todavía no existen, entonces el juez hace la designación. Bueno, vamos a poner al banco de crédito. Ese va a ser el fiduciario, ¿verdad? 774, varios fiduciarios. Puede designarse uno o varios fiduciarios y en este último caso podrán actuar conjunta o sucesivamente de acuerdo con las disposiciones del documento constitutivo. Yo puedo decir en mi testamento, el fideicomiso va a ser administrado por el Banco GIT y el Banco Industrial conjuntamente. O si el Banco Industrial no acepta el encargo, que sea el Banco GIT, ¿verdad? O sea, conjunta o sucesivamente. Y si no puede el GIT, que sea el Crédito Hipotecario Nacional. Y si no es el Crédito Hipotecario Nacional, que sea el Banrural. Y si no es el Banrural, que sea el Banco Azteca, ¿verdad? De acuerdo con las disposiciones del documento constitutivo. ¿Quién ordena eso? El fideicomitente, el que hizo su testamento. Porque el otro caso no, el del contrato no, porque ya estamos diciendo quién es el fiduciario. Yo le entrego a Banco Industrial en fideicomiso estos bienes y el Banco Industrial los recibe y los acepta y se forma un contrato bilateral en donde el fideicomitente le entrega los bienes al fiduciario. Hay una pregunta. Si por cualquier motivo el causante no llega a tener nietos, ¿se liquida el fideicomiso en favor de otros? Sí. Supongamos que no llega a tener nietos. ¿De quién es la pregunta? También María Mercedes. Gracias. Si no llegara a tener nietos, entonces lo que pasa es que el propio fideicomiso puede decir, bueno, si yo no tengo nietos, entonces entrego a mis sobrinos o a mis parientes más próximos, o a la Universidad de San Carlos, a la Cruz Roja, a la Sociedad Protectora de Animales, o a quien disponga el fideicomitente. Ahí vamos a ver más adelante. Si no hubiera, se le entregan a la... aquí le voy a decir de una vez. Si no hay fideicomisario, o porque se murieron todos los nietos, o por lo que resulte, entonces se determinará
Ausencia del fideicomisario 779. Esta María Mercedes pregunta antes de que uno llegue. Cuando no exista fideicomisario determinado, corresponderá al Ministerio Público los derechos a que se refiere el artículo anterior. Digamos, pero no es el Ministerio Público. Otra vez aquí, esto es una ley anterior a la Constitución del 85, que divide las funciones del Ministerio Público de las de la Procuraduría General de la Nación. Cuando en estos términos se hable de Ministerio Público, tenemos que entender que es Procuraduría General de la Nación. Ahora, también dice por ahí que si no hay fideicomisario, porque aquí es cuando no existe fideicomisario determinado, es la Procuraduría General de la Nación la que tiene que ver por la administración del patrimonio. ¿Sí? Porque hay unos derechos que tiene el fideicomisario, y fiscalizar que se esté administrando bien ese fideicomiso, ¿verdad? Pero vamos a ver, por aquí hay una cosa. Remoción del fiduciario, extinción del fideicomiso, efecto de la extinción. El 788, efectos de la extinción. Al terminar el fideicomiso, puede terminar por plazo o por algún otro motivo, digamos que el banco renuncia al fideicomiso y dice, mire, yo ya no quiero encargarme de esto, ya lo devuelvo. Obviamente, conforme a las instrucciones del fideicomitente. O sea, hay que cumplir las instrucciones del fideicomitente. Los bienes del mismo que tenga en su poder el fiduciario, el banco fiduciario, deberán ser entregados a quien corresponda, según las disposiciones del documento constitutivo o sentencia judicial en su caso, y en su defecto, al fideicomitente o sus herederos. Si no hay fideicomisarios, entonces se le tiene que devolver al fideicomitente, que fue el que entregó los bienes, o a sus herederos, en los casos señalados en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 787 de este código, y al fideicomisario en los casos señalados en el primero y séptimo del mismo artículo. Entonces nos tenemos que ir al 787, extinción del fideicomiso. Si no hay fideicomisarios, porque no hay nietos, entonces se le tiene que dar al fideicomitente si todavía estuviera vivo, o a los herederos del fideicomitente. Si no son los herederos los nietos, a lo mejor son los sobrinos o los primos, dependiendo del grado de parentesco, y si no hay, es una herencia adyacente, la herencia le corresponde al Estado de Guatemala. Entonces tienen que revisar ustedes los casos del 787 conforme a esto, y ahí van a encontrar a quién se le tienen que entregar los bienes, ¿verdad? Pero básicamente, si no hay fideicomisarios, se le devuelven. Supongamos que se acaba el comité, se acaba el premio Nobel. Ya no hay más fideicomisarios porque se canceló el programa del premio Nobel. Entonces los bienes o porque se venció el plazo. Supongamos que era por 150 años o por 125 años y el año entrante se termina el fideicomiso. Entonces, como ya no, entonces ahí el documento dice a quién se le entrega. A lo mejor dice que se le entregue el dinero a la Academia de Ciencias Suecas o a la universidad tal o a las Naciones Unidas o a quien disponga el fideicomitente. Y en su defecto, a quien haya dicho el fideicomitente que se le entregue. Si no hay fideicomisario designado o ya no existe el fideicomisario, en su defecto al fideicomitente o sus herederos. Habría que ir a buscar a Alfredo Nobel, si todavía está, o a los herederos de Alfredo Nobel, en los casos señalados en el artículo 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es el 2? Hacerse imposible su realización. Ya no hay Academia de Ciencias Suecas, ya no están designando premios Nobel porque ya se volvió imposible, o ya no alcanza el dinero. Los rendimientos ya no alcanzaron, se hizo imposible, entonces mejor le devolvemos el fondo al fideicomitente o a sus herederos, Alfredo Nobel o a sus herederos, por haberse cumplido la condición resolutoria que haya quedado sujeto. Este fideicomiso vencerá si no tengo nietos. Entonces se terminó. Si dentro del plazo de 50 años de mi fallecimiento no ha habido ninguna persona que aparezca con calidad de nieto. Esa es la condición resolutoria. O doy este premio mientras la Academia de Ciencias Suecas esté integrada por personas, digamos,
electas por las diferentes facultades. Pero si se disuelve la Academia de Ciencias Suecas, esa es la condición resolutoria. Se deja de existir la Academia de Ciencias Suecas, entonces esa es la condición resolutoria que quedó sujeto. Se le devuelve al fideicomitente o a sus herederos, por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario. Hacen un contrato, hacen un pacto entre el que entregó los bienes y el fideicomisario, el beneficiario, dice, no, mire, demos por terminado el fideicomiso. Y entonces se lo vamos a devolver a quien diga el documento constitutivo y en su defecto al fideicomitente o sus herederos. Por revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado ese derecho en el documento constitutivo. Le doy estos bienes a favor de mis nietos, pero me reservo el derecho de revocar este fideicomiso. Lo revoco, me devuelven los bienes a mí, y si no es a mí, a mis herederos. Hoy lo puedo revocar yo o lo pueden revocar mis herederos. Por renuncia, no aceptación o remoción del fiduciario si no fuere posible sustituirlo. Ya el Banco Industrial dijo que no, el GIT tampoco, el crédito hipotecario tampoco, el Ban Rural dijo que tampoco. Ya no hay quien quiera ser fiduciario. Buscaron en todos los bancos y entidades financieras de Guatemala y nadie quiere ser fiduciario de ese fideicomiso. Entonces hay que devolvérselo a quien diga el documento constitutivo o la sentencia judicial y en su defecto al fideicomitente o sus herederos. Esos eran hasta el sexto, ¿verdad? Y al fideicomisario, en los casos señalados en el inciso primero y séptimo, se le entregarán al beneficiario la realización por la realización del fin para el que fue constituido, terminado el fideicomiso, ya se cumplió con pagar el préstamo del domo y demás, entonces déselo al fideicomisario. ¿Quién es el fideicomisario? A lo mejor es la misma Confede. Tiene la calidad de fideicomitente, pero también tiene la calidad de fideicomisario. Nada obsta para que eso se pueda hacer. Entonces se lo damos, ya se pagó el préstamo, ya se mantuvo el domo, ya se terminó la construcción del domo, etcétera. Devuélvaselo al fideicomisario, que puede ser el mismo fideicomitente. Y el séptimo era por el transcurso del plazo máximo de 25 años, a menos que el fideicomisario sea incapaz, enfermo incurable o institución de asistencia social. Si terminó el plazo de 25 años, se lo entregamos al fideicomisario. Era para mantener a un enfermo incapaz, a una persona que no tiene facultad para. Entonces, pero como no se lo podemos entregar a él, se prorroga, porque ahí no opera el plazo máximo de 25 años, sino que se tiene que entender prorrogado. Y vamos a ver en cuanto al plazo, qué es lo que dice el siguiente artículo. Qué buena su pregunta, María Mercedes, gracias. Ya habíamos dicho en el 773 que la designación del fiduciario se tiene que nombrar y el 774. Facultades especiales. 775. ¿Qué puede hacer el fiduciario? El fiduciario podrá realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, pero para donar, vender o gravar los bienes fideicometidos se requiere facultad expresa que conste en el documento de constitución. O sea, ya sea en el testamento o en el contrato del fideicomiso, se tiene que decir qué puede hacer el fiduciario. Todo lo que sea necesario para cumplir el fin del fideicomiso, pero si va a querer donar, vender o grabar, no lo puede hacer si no lo autoriza expresamente el documento de constitución del fideicomiso. Si la ejecución del fideicomiso se hiciere imposible o manifiestamente desventajosa sin enajenar o gravar los bienes y el fiduciario no estuviera expresamente facultado para el efecto, podrá solicitar autorización judicial. Me dieron un edificio que es el Cine Lux de la ciudad de Guatemala. Y era para que yo lo alquilara o pusiera funciones de cine ahí y que los ingresos mantengan a los nietos del dueño del cine, porque son menores de edad y hay que darles de comer. Pero resulta que el cine se está cayendo. Ya no lo puedo alquilar porque ya nadie va al cine. Está en condiciones deplorables y para mantenerlo necesito demasiado dinero que no está generándose por el fideicomiso, por los bienes. El cine ya no se alquila, se va a caer. Ya no puedo, ya no es factible hacer los fines del fideicomiso. Entonces, se hace imposible la ejecución del fideicomiso
o manifiestamente desventajosa sin enajenar o gravar los bienes. Necesito o venderlos o constituir una hipoteca para tener dinero para reparar el cine, o convertirlo en un edificio de apartamentos, o convertirlo en un local comercial o lo que sea. Y el fiduciario no tiene facultades para el efecto, entonces le puede pedir al juez autorización judicial. Mire, necesito vender el cine o necesito hipotecarlo, autoríceme, señor juez, porque si no, no voy a poder cumplir los fines del fideicomiso. Efectos contra terceros. ¿Para qué sirve el fideicomiso? El fideicomiso es como una burbuja en la que yo coloco los bienes. Si esos bienes están entregados en fideicomiso a un fiduciario para determinado fin, los acreedores del fideicomitente no tienen acceso a esos bienes mientras dure el fideicomiso. Y esos son los efectos importantes que tiene el fideicomiso. Desde el momento de la presentación del documento constitutivo al registro de la propiedad, si se tratare de inmuebles, derechos reales y demás bienes sujetos a inscripción. O sea, los terceros, los acreedores del fideicomitente, los herederos del fideicomitente, los socios del fideicomitente no tienen cómo embargar o gravar los bienes del fideicomiso porque ya están afectos a ese fin determinado desde el momento de la presentación del testimonio de la escritura de constitución del fideicomiso al registro. 2. Desde que la traslación se perfeccione de acuerdo con el documento constitutivo de la obligación de la ley si se tratara de créditos o obligaciones no endosables. El fideicomiso está sobre un crédito hipotecario que el fideicomitente tenía sobre tal deudor. Ese crédito ya se le pasó al fiduciario en fideicomiso y ya se hizo una escritura pública y quedó inscrita en el registro que ese crédito se está dando en fideicomiso, ya se trasladó, ya ocurrió la traslación del bien. Desde la fecha del endoso o registro en su caso, se tratará de títulos a la orden o nominativos o de bienes muebles sujetos a registro o inscripción. Desde la fecha del endoso o registro. Estas acciones del Banco Industrial se las traslada el fideicomiso al fiduciario Banco GIT. ¿Para qué? Para que esas acciones cobren los dividendos y se le entreguen o me los entreguen a mí, o sirvan para pagar mis deudas, o sirvan para mantenimiento de esta persona que es incapaz, ausente o enferma, ¿verdad? Durante 25 años. Desde la fecha del documento constitutivo del fideicomiso se tratará de bienes muebles no sujetos a registro. Desde que se otorgue el contrato de fideicomiso de bienes no inscritos, no sujetos a registro, ya quedan. ¿Quiénes son los terceros en el fideicomiso? Cualquier persona que tenga algún reclamo en contra del fideicomitente. Por eso es que los bienes de un deudor, por ejemplo, se le trasladan en fideicomiso de garantía, y si algún empleado, algún acreedor, la esposa, los socios del fideicomitente tienen algún reclamo, no pueden embargar los bienes que están sometidos a fideicomiso a partir del momento en que se presentó al registro el testimonio de la escritura constitutiva del fideicomiso. Porque ya no son del fideicomitente, sino son del fiduciario, como del banco tal, como fiduciario del fideicomiso de garantía o del fideicomiso de inversión o del fideicomiso de administración de esos bienes. En el caso de la Confede, si algún empleado quisiera, no, es que a mí me deben prestaciones, yo quiero embargar el domo. No, señor. El domo está entregado en fideicomiso al Banco Industrial para estos fines. Usted no puede embargar el domo, porque ya no es de la Confede durante el plazo del fideicomiso, sino está afecto a estos fines específicos para el cual fue constituido el fideicomiso. Ese sería el tercero. Desde que se efectúa la tradición, si se tratara de títulos al portador, si los bienes que se dan en fideicomiso son títulos al portador, se le entregan al fiduciario mediante inventario y en ese momento ya le quedan. Desde que se efectúa la publicación de un edicto en el diario oficial notificando a los interesados si se tratara de empresas industriales, comerciales o agrícolas. Y creo que lo vamos a dejar ahí, jóvenes, porque ya son las 7, artículo 777. Me hacen ustedes favor de leer los artículos que faltan hasta el 793 y les agradezco su atención. Yo sé que tienen examen dentro de poco y entonces vamos a tener que dejarlo ahí. Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, pues bienvenidos. El próximo jueves a las 5:30 de la tarde vamos a dar la clase de complemento de esto del fideicomiso, que es lo último que entra para el examen.
En el caso de la compra de un bien inmueble de naturaleza, eso ya lo habíamos visto. Les agradezco mucho, muy feliz noche a todos.